Yo creo que vamos a dar comienzo a este encuentro para ser puntuales y respetar así las agendas de todo el mundo, de nuestros panelistas y también, lógicamente, de todos nuestros acompañantes, todos los asistentes a esta jornada que hoy realizamos precisamente con motivo de la celebración del Día de la Educación Financiera. Lo dicho, buenos días. Mi nombre es José María Palomares y soy el director de la Fundación Mutualidad Abogacía y que de la mano de nuestros compañeros de Fatiga, que son el IE Foundation, el IE Business School, pues estamos conjuntamente organizando esta jornada alrededor precisamente del apasionante tema de la educación financiera, que como decimos precisamente en el título de nuestro seminario de hoy, pues es un reto compartido. Uno de los pilares de la Fundación Mutualidad Abogacía es precisamente el estudio y el fomento y la generación de conocimiento alrededor del mundo de la cultura del ahorro y también de la planificación financiera. Y nos dedicamos a esto precisamente porque estamos convencidos de que nuestro país y nuestra sociedad y también nuestra profesión tienen mucho que desarrollar en el ámbito precisamente de este ámbito. Estamos motivados por este objetivo y además precisamente haciéndolo coincidir con este Día de la Educación Financiera, pues hemos decidido poner en marcha esta oportunidad y reflexionar de la mano de expertos de primer nivel que enseguida voy a presentaros, pues sobre la importancia, los desafíos y también, por qué no decirlo, pues sobre algunas carencias de la educación financiera en el sector jurídico y también de la sociedad en general. En primer lugar, quería dar las gracias, lógicamente, a todas las personas que habéis decidido dedicarnos esta hora y media a acompañarnos en esta jornada y, por supuesto, dar la bienvenida y unas gracias muy especiales a todos nuestros panelistas, a las personas que nos van, bueno, pues de alguna manera a inspirar con su conocimiento y su experiencia alrededor de este, bueno, yo diría que apasionante tema de la educación financiera. En primer lugar, querría agradecer la participación y la presencia hoy aquí a Laura Núñez, que es la directora del Observatorio del Ahorro Familiar y que es la moderadora de este panel. Como os decía, el Observatorio del Ahorro Familiar es una iniciativa conjunta del IE y de la Fundación Mutualidad Abogacía y somos precisamente los promotores de este encuentro del día de hoy. En segundo lugar, querría también dar las gracias y la bienvenida, desde luego, a Fernando Tejada, director del Departamento de Conducta de Entidades del Banco de España. Bienvenido, Fernando, y muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto, también a Mirenchu del Valle, gran conocida y amiga de Mutualidad Abogacía. Mirenchu es la secretaria general de UNESPA. Bienvenida, Mirenchu, y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Tenemos también con nosotros a Penélope Hernández, que es catedrática de la Universidad de Valencia y directora del LINEX, también una gran amiga de la Mutualidad Abogacía, como después nos va a contar, porque hemos estado trabajando juntos desde el marco de la Escuela de Pensamiento de esta fundación en un proyecto que es pionero y yo diría que también muy interesante. Y espero que Penélope pueda compartir con nosotros algunos de los titulares más importantes de este proyecto. Un placer tenerte con nosotros, Penélope. Bienvenida. También está con nosotros, como veis el panel es de primerísimo nivel, pues también está con nosotros Marco Trombetta, que además de profesor del IE Business School es editor jefe del Journal of Accounting and Public Policy y también investigador de nuestro Observatorio del Ahorro Familiar. Bienvenido, Marco, es un placer tenerte aquí con nosotros. Y finalmente, pues tenemos con nosotros a mi compañera y querida amiga Laura Duque, subdirectora general del área de cumplimiento ilegal de la Mutualidad de la Abogacía. Gracias, Laura, por dedicar este ratito a estar con todos nosotros. Bueno, como os decía, muchos de vosotros ya conocéis que la Fundación Mutualidad Abogacía y la Fundación Instituto de Empresa pues hemos creado recientemente el Observatorio del Ahorro Familiar, con el objetivo, por una parte, de investigar conjuntamente sobre la situación del ahorro en el medio y largo plazo en las familias y en nuestro país, y en segundo lugar, pues también analizar y estudiar cómo son los comportamientos en materia de planificación financiera. Todo esto no lo hacemos sencillamente con el objetivo de conocer el por qué ocurren estas cosas, que desde luego es en sí mismo ya una justificación yo creo que importante, sino lo hacemos precisamente para encontrar pautas y también poder dar recomendaciones
a los distintos actores del entorno público y también privado para fomentar precisamente esa cultura del ahorro y de la planificación financiera en nuestra sociedad. En definitiva, creemos que gracias a la creación de este observatorio, bueno, pues vamos a ser capaces de sensibilizar a la sociedad española sobre la necesidad de mejorar su cultura del ahorro. Nuestro propósito, además, como decía, doble. Por una parte, queremos ser palanca de cambio para que las instituciones y las autoridades financieras pues puedan tomar medidas necesarias para fomentar el ahorro de los hogares y además así pues contribuir, que es nuestro compromiso, y más en una situación como la que tenemos en este momento, pues nuestro compromiso para apoyar y empujar para tener entre todos una sociedad más próspera. En esta vocación de contribuir a la mejora de la sociedad en términos de cultura financiera y de sensibilización, pues hemos organizado esta jornada, una jornada que hemos titulado Un reto compartido, la educación financiera. Este será realmente un coloquio que girará en torno a 3 grandes bloques temáticos en los que bueno, pues nuestros expertos y colaboradores que os acabo de presentar y que, como decía, son de primerísimo nivel, pues estoy seguro van a ofrecer una visión panorámica sobre la necesidad de adquirir una base sólida de competencias financieras, bueno, pues para que los ciudadanos seamos responsables en nuestras decisiones. Será aproximadamente 1 hora y media en la que vamos a profundizar en cada uno de estos 3 bloques que os comentaba y que paso ahora mismo, bueno, pues a detallaros un poquito. En el primer bloque vamos a hablar de competencias y conocimientos financieros en el sector jurídico. Vamos a presentar, os anticipaba antes que Penélope tenía grandes novedades muy interesantes que compartir con nosotros, pues vamos a presentar el estudio realizado junto al Laboratorio de Investigación de Economía Experimental y del Comportamiento, el LINEX, de la Universidad de Valencia. Un proyecto que hemos desarrollado, como decía, de la mano de Penélope y su equipo, del que estamos francamente muy orgullosos y que queremos compartir con vosotros. En segundo lugar, y en el segundo bloque, vamos a hablar de la influencia de la educación financiera en las distintas etapas vitales de las personas y el papel también en este ámbito de las instituciones públicas y privadas. Este será, desde luego, un debate muy interesante y donde estoy convencido, bueno, pues contaremos con aportaciones muy enriquecedoras. Y finalmente, en el tercer bloque, pues vamos a abordar otro aspecto muy relevante en este ámbito, como son los retos y oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías en el acceso a la información y la adquisición de competencias financieras. Fijaos que hablamos muchas veces precisamente de la brecha digital, ¿no? Y digamos, de los aspectos vinculados a la desigualdad en el acceso precisamente a la formación y a la información como consecuencia de esa brecha digital. Bueno, pues vamos aquí a analizar cómo impacta precisamente las nuevas tecnologías en el acceso a este tipo de competencias, las competencias financieras que son las que nos ocupan precisamente en este observatorio. Bueno, al final, lógicamente, abriremos un espacio para dudas y preguntas y donde pues espero que seamos capaces de responder a todas las expectativas que estáis poniendo hoy en nosotros y en este panel. Solo me queda, bueno, pues reiterar mi más sincero agradecimiento a todos los ponentes que nos acompañan. Es un auténtico lujo, la verdad, que hayáis podido hacer un hueco en vuestras agendas para acompañarnos y para compartir vuestro conocimiento. Agradezco mucho vuestra generosidad en este ámbito y nos vamos a poner pues manos a la obra, si os parece. Así que por mi parte, nada, muchas gracias. Bienvenidos a este evento, a este seminario, y vamos a escuchar a los que saben. Así que, si os parece, paso la palabra a Laura Núñez, directora del Observatorio del Ahorro Familiar, y que va a ser la moderadora de este encuentro. Laura, cuando quieras. Conectar el micrófono. Muchas gracias, José María, por esta breve introducción. Simplemente, como directora del Observatorio del Ahorro Familiar, quería añadir que esta iniciativa, que bueno, se ha gestado en plena pandemia y hemos sacado
adelante de la mano de las dos instituciones, Fundación IE y Fundación Mutualidad de la Abogacía, consta o se soporta en 3 pilares. El primero de ellos es la investigación sobre el comportamiento de las familias frente al ámbito o en el ámbito del ahorro y la planificación financiera. Una investigación, como no puede ser de otra manera, rigurosa, científica y desde la neutralidad. Tiene un segundo pilar que es la divulgación y aquí estamos hoy tratando de divulgar, ¿no? Tratando de divulgar conocimiento, divulgar también un poco cultura del ahorro o de cualquier otra faceta que tenga que ver con el mismo, como pueda ser la educación financiera. Una de nuestras tareas más importantes va a ser esta, porque de nada serviría que avancemos en la investigación si no somos capaces luego de llegar al público, de llegar a todos los ciudadanos. Por lo tanto, ese va a ser un pilar muy importante del observatorio, no solo a través de eventos de este tipo, sino también de publicaciones en medios, de participación en tertulias, etcétera, etcétera. Y el tercer pilar, también muy importante, es la colaboración con instituciones que tengan que ver con la promoción del ahorro de los ciudadanos. Instituciones que pueden ser autoridades monetarias, organismos supervisores, reguladores, otras instituciones educativas, medios de comunicación, etcétera. Bueno, dicho eso y sin más preámbulos, empiezo con el debate. Es añadir que al final de los 3 bloques de preguntas, como ha comentado José María, habrá un turno para el público, para que podáis preguntar aquellas cuestiones que nos hayan quedado claras o para que nos podáis hacer llegar vuestras reflexiones. Trataremos de responder el máximo número de preguntas. Si no llegamos a todas, podéis contactar con nosotros a través del email de la Fundación Mutualidad de la Abogacía o del email del Observatorio del Ahorro Familiar o directamente, bueno, el email del Observatorio del Ahorro Familiar es oahorrof@ie.edu y trataremos de responderlas. Voy a empezar, como no puede ser de otra forma, por preguntar a Penélope Hernández, puesto que ya nos ha hablado José María de ese informe que habéis hecho y que yo he tenido ocasión de leer, un informe muy amplio sobre los profesionales del sector jurídico, sobre el comportamiento de los profesionales del sector jurídico con relación al ahorro y a la planificación financiera, y en concreto habéis analizado también la educación financiera de estos profesionales del sector jurídico. Me gustaría que nos contaras brevemente qué habéis analizado exactamente, cómo y sobre todo a qué conclusiones habéis llegado, Penélope. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer esta oportunidad y, como ha dicho José María Palomares, ha sido un placer trabajar juntos. Ha sido una experiencia muy enriquecedora por nuestra parte y espero que también por la de ustedes. Nosotros trabajamos en estudiar el comportamiento. Exactamente, la palabra clave es esa, comportamiento real de los ciudadanos, de los consumidores, en este caso de los inversores. Entonces, en este trabajo hemos utilizado, para empezar, bueno, vamos a empezar diciendo qué es lo que buscamos. Nosotros queríamos encontrar las características, las variables importantes en la toma de decisión de la inversión. Entonces, ante ese reto, pues utilizamos 2 metodologías. Una metodología estándar de encuesta, donde estudiamos la educación, el nivel educativo, el nivel de conocimiento financiero de nuestro target, de nuestro conjunto objetivo, que en este caso era la población de la abogacía. Y por otra parte, el cómo tomaban esas decisiones de decisión de inversión en un caso hipotético, que es el que se marca cuando se hace una encuesta. Y después hicimos la parte, permítanme, la parte sexy, un poco más sexy, más novedosa, que es utilizar la economía experimental para hacernos la misma pregunta, pero desde la otra perspectiva. La economía experimental se basa en que las decisiones no son hipotéticas, son vinculantes. Es decir, se utiliza unos entornos donde el sujeto experimental, en este caso el abogado, el que practica la abogacía, va a tomar unas decisiones que va a tener un impacto económico en función de lo que hace. No recibe una cantidad fija, sino recibe en función exactamente de la toma de decisión de la inversión que va a realizar. Y gracias a que eso es vinculante, podemos extraer una información no hipotética, sino real, de esas variables que podrían tomar
efecto, que van a ser los actores en la toma de decisión del inversor. Dicho esto así, queda como demasiado, como yo creo, imagino que muy flojo, porque es muy difícil de explicar ambas metodologías así en tan corto, pero la metodología estándar de encuesta la conocemos todos porque todos hacemos encuestas, y la experimental quizás no la conozcamos tanto, pero imagínense que están jugando al ordenador con el móvil y que de repente, en función de lo que están realizando, les llegasen premios o les llegase dinero. Pues ¿actuaríamos igual? ¿Jugaríamos igual? Bueno, pues eso es un poco la clave de cómo obtuvimos los datos para tomar después un estudio riguroso de lo que queríamos conseguir. Lo que queríamos conseguir era encontrar esas variables importantes. Y entonces, con ambas metodologías, pues vimos por una parte las variables clásicas, vamos a llamarlas así, las demográficas, las de educación, etcétera, y después unas variables no clásicas, esas que podemos extraer como, casi como en el gen interno de nosotros, que son las tres variables que la toma de decisión, que es aversión al riesgo, aversión a la ambigüedad y cómo nos comportamos ante los distintos marcos temporales en la toma de decisión, que son los que marcan cómo definimos cómo y cuánto invertimos. Nos dimos cuenta de varias cosas. La primera es cómo de educados estaban nuestros sujetos, cuánto sabían de los productos. Y sorprendentemente, y digo sorprendentemente para que ustedes me critiquen un poco, pues sabían mucho. Era una población muy culta financieramente hablando. Tal es así que después las decisiones hipotéticas que tomaban en función de este conocimiento eran decisiones racionales, eran óptimas en cierta medida. Entonces, la primera cosa es que ellos, las personas, hombres y mujeres, los sujetos, sí que tenían un conocimiento amplio, conocedor de esas variables: inflación, interés, riesgo, marco temporal, que nos permitía decir que estas personas, cuando tomaban decisiones, tanto en el plan hipotético como en el marco experimental, iban a ser personas con un nivel muy alto. La otra cosa que nos dimos cuenta, que sé que es un poco rompedor con la literatura, tengo delante a un editor, pues me diría: Penélope, esto no es verdad, esto es mentira. La edad no nos salió una variable importante, no nos salió significativa. Hicimos distintos tramos de edad y esto no fue lo que más impactó. Sí que veíamos que había cierta correlación en algunas de estas variables, en aversión al riesgo en particular, vinculada a la edad, pero no en la toma de decisión general. Pero sí que nos marcó una diferencia significativa, brutal, donde no había ninguna duda, que era la experiencia. La experiencia era lo que marcaba el comportamiento y el diseño de la utilidad individual en la toma de decisión de la inversión. Eso también fue una componente que nos permitió pues hablar quizás de las otras preguntas que van a estar dentro de esta presentación, sobre tecnología, sobre recomendación, sobre cómo poder llegar, cómo ilustrar, cómo enseñar, porque la experiencia sí que tomaba un papel y un rol importante. Y por último, pues principalmente lo que nos permitió este trabajo es el diseño de un modelo donde incorporábamos todas estas variables que podíamos medir mediante una tecnología determinada y poder proporcionar una recomendación que se ajustaba al perfil y a la utilidad del inversor. Hay inversores más arriesgados, menos arriesgados, hay inversores que no les gusta tener ambigüedad. Todo eso lo podíamos capturar y poder recomendar de una manera más precisa en función de lo que era cada uno de los inversores. Entonces, por cerrar mi presentación, sería como, bueno, estudiamos con distintas metodologías qué variables eran las que importaban. Estudiamos también cómo de expertos, de cuál era la educación financiera de esta muestra, y vimos que era muy alta, y que gracias a una tecnología dada podíamos unir el conocimiento clásico con el menos clásico porque ya llevamos en la economía experimental
y el comportamiento ya unas cuantas décadas, o sea que no es tan clásico, pero estas dos juntas para poder obtener una modelización y una forma de recomendar de forma más útil para los inversores. Muchas gracias, Penélope. Si te parece, además, en el tercer panel de cuestiones, como vamos a hablar de tecnología, quizás podemos profundizar en esos modelos que habéis desarrollado en ese sentido, ¿no?, de asesoramiento personal. Me llama la atención un par de cosas que has comentado, como el mayor nivel de educación financiera de los abogados. Bueno, nos sorprende, ¿no? Sí que quería comentar para todos los oyentes que a nivel de la población general, los estudios indican que aproximadamente el 50% de la población no cuenta con lo que se consideran los conocimientos financieros necesarios para poder tomar decisiones de planificación financiera eficientes en el ámbito del hogar. Y esos conocimientos financieros, en general, la literatura pues los relaciona con variables muy bien como las que has comentado de el impacto que la inflación tiene sobre el poder adquisitivo, la comprensión de ese impacto que la inflación tiene sobre el poder adquisitivo, también la comprensión sobre lo que implican los tipos de interés y los tipos de interés compuesto en concreto, y lo que implica la diversificación en la reducción de los riesgos que soportan los inversores. Entonces, para la población general, realmente los estudios indican que el 50% de la población no posee esos conocimientos. En cuanto a la edad, también me llama la atención. Nosotros hemos hecho estudios en el observatorio, es verdad, basados solo en encuestas, no en economía experimental, y sí que hemos encontrado una relación con la edad. De hecho, una relación algo preocupante, porque hemos encontrado que las generaciones más jóvenes tienen un menor conocimiento financiero que las generaciones del baby boom, lo cual preocupa, ¿no?, porque son nuestras futuras generaciones, a pesar, además, de tener un conocimiento general superior, ¿no? Pero bueno, luego posteriormente podemos profundizar en esto. Yo quería dirigirme ahora a Fernando y preguntarle sobre, porque en el entorno actual financiero, económico, cada vez más complejo, hay multitud de productos que en principio están accesibles para todos los inversores, para todos los ciudadanos. No solo tenemos los fondos de inversión, los fondos de pensiones, los seguros de ahorro, luego hablaremos con Mirencho de los seguros de ahorro vida, pero tenemos también acciones cotizadas que tienen obviamente mucho mayor riesgo, tenemos bonos, tenemos fondos alternativos de inversión, tenemos derivados, productos derivados, futuros, opciones, contratos en diferencia, etcétera, etcétera. Entonces, a veces mi reflexión es, bueno, ¿es posible capacitar a los ciudadanos para poder un poco diferenciar entre estos productos, para poder gestionar sus ahorros, su planificación financiera con este margen tan amplio de productos tan diversos? Me gustaría saber un poco qué opinas, si no es mucho, es muy arriesgado, si son demasiados, si no son todos adecuados para los inversores, etcétera. Bueno, pues muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Efectivamente, hoy es un día apasionante porque es el Día de la Educación Financiera y a lo largo de hoy, de estos días, de esta semana, vamos a tratar en numerosos eventos de los colaboradores del Plan de Educación Financiera, entre los que está alguna de las instituciones presentes hoy aquí, pues dar mejor a conocer las respuestas a estas preguntas que no son fáciles, ¿no? Permíteme, en primer lugar, un poco en línea de la pregunta anterior, la encuesta de conocimientos financieros que hicimos en el año 2016 en el Plan de Educación Financiera y que me imagino que conocéis todos y está disponible en el web del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues bueno, efectivamente pone de manifiesto que esas tres preguntas básicas del efecto de la inflación, el efecto del tipo de interés compuesto y la diversificación de riesgos, pues la mayor parte de los españoles no sabe contestarlas adecuadamente, ¿no? Y que efectivamente hay un sesgo de edad, como decías, Laura, importante, y preocupa especialmente que los jóvenes muestren niveles de destreza financiera inferiores a sus padres, ¿no? Algo que puede estar relacionado también con, y voy al terreno de la economía del comportamiento, ¿no? Penélope, puede estar relacionado con que los padres han vivido situaciones de, llamémosle, penosidad económica mayor que la que viven los hijos, ¿no? Porque esto de la educación financiera, entrando ya en la pregunta que me has
que me has realizado, tiene mucho que ver con la responsabilidad y la concienciación sobre la componente financiera de nuestras vidas, ¿no? Podemos poner, esto es como los automóviles, no puedes poner todas las medidas de seguridad del mundo, pero si no hay detrás un conductor responsable, pues no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, el problema no es la complejidad de los productos financieros, que sobre eso hablaremos, ¿no? Y sobre eso hay mucho por hacer en el ámbito de la supervisión y de la regulación. El kit de la cuestión es concienciar a los ciudadanos acerca de la necesidad de tomarse responsablemente la gestión de sus finanzas, ¿no? Planificación financiera, generación de ahorro y, en su caso, endeudamiento responsable. Digamos que estos son los caballos de batalla. Concienciar, hacer a la gente consciente y responsable de las decisiones que toman en el ámbito financiero, igual que lo son cuando acceden al mercado a demandar cualquier otro tipo de bien o de producto, ¿no? Y en este sentido, las acciones del Plan de Educación Financiera van encaminadas precisamente, sobre todo, a la concienciación de los ciudadanos, como digo, desde la más temprana edad, ¿no? Por eso el esfuerzo especial que estamos haciendo para que la educación financiera esté presente en el colegio. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, efectivamente el abanico de productos es muy amplio. Eso lo tenemos que abordar desde el punto de vista de la regulación, lo tenemos que apuntar. Luego hablaré más de esto también desde el punto de vista de la conducta de los proveedores de servicios financieros y de pago, pero a los ciudadanos sobre todo lo que tenemos que hacer es hacerles responsables de la gestión de sus finanzas como deben ser responsables en cualquier otro ámbito de sus vidas. Muchas gracias, Fernando, por compartir con nosotros esas ideas tan claras y que tanta falta hacen. Aprovechando esa concienciación, yo quería que Mirenchu nos comentara por qué, o nos comentara el por qué ella cree que los productos que especialmente están dirigidos al sector de las familias, los productos de ahorro que comercializa el sector asegurador. Hay diversos seguros de ahorro, algunos combinan ahorro vida, pues el plan de previsión asegurada y otros muchos. ¿Por qué no son conocidos? ¿Por qué cuesta que los ciudadanos comprendan o qué es lo que cuesta que comprendan? ¿Qué es lo que haría falta para hacerles llegar a los ciudadanos esta gama de productos para que comprendan que son interesantes de cara a planificar sus finanzas a largo plazo y que nos explique un poco qué características tienen estos productos que los hacen tan adecuados al entorno familiar con relación a otro tipo de, pues que he comentado antes, ¿no? De productos financieros como puedan ser acciones, como puedan ser la inversión en bonos, etcétera, etcétera. Bueno, pues un placer, la verdad, que compartir con todos vosotros este debate en un día como hoy, ¿no? Que es el Día de la Educación Financiera, y centrarme un poco en la cuestión que planteas, Laura, ¿no? En la variedad de productos, ¿no? Que hay en el ámbito asegurador que responden a un solo elemento. La variedad también de demandas que se reciben en el ámbito del ahorro-previsión. O sea, podríamos decir que no hay dos ahorradores iguales y que las necesidades de los clientes, de las familias, son distintas. Tenemos muchos productos y todos esos productos responden, si queréis, a una combinación de tres elementos, ¿no? El primero de ellos sería la seguridad. ¿Qué quiere el cliente? ¿Está dispuesto a asumir un riesgo de pérdida o no? El otro elemento es la liquidez. ¿Cuándo quiere recuperar ese dinero? ¿Lo quiere recuperar en un momento temprano o quiere estar en ese producto durante un periodo largo de tiempo? Y el tercero es también un componente fiscal, porque muchas veces el cliente se acerca también, ¿no? Buscando de alguna forma un incentivo fiscal. Y a través de la combinación de estos elementos, pues te sale, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la variedad de productos que hay en el seguro, y yo creo que el principal aporte, ¿no? Que hace el seguro es en aquella gama de productos donde el cliente quiere mantener ese ahorro durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Yo creo que nuestra especialidad más relevante está en ese ahorro previsión, que muchas veces está ligado a la jubilación. ¿Y por qué no se conocen esos seguros? Bueno, pues
Yo creo que España es un país ahorrador, pero es un país ahorrador que está un poco de espaldas al mundo financiero, a diferencia de lo que pasa en otros países de nuestro entorno, ¿no? El regulador no ha tomado en ese sentido ninguna opción para acercar el mundo financiero al cliente. Y yo creo que eso es un error, porque todos en algún momento de nuestra vida nos vamos a enfrentar a una situación en la que el mundo financiero tiene importancia. Y el hecho de no tener ese conocimiento, pues puede llevarnos a conflictos de interés que a lo mejor podríamos evitar si hubiéramos tenido ese conocimiento. Y yo siempre miro lo que pasa en nuestro entorno, ¿no? Y ves países como Alemania con los productos Riester, países como Suecia con sus premium funds, países como Dinamarca, como Holanda, con productos de previsión, el auto-enrollment inglés, bueno, el KiwiSaver neozelandés. Podría citar 100.000 elementos en donde la actividad individual de la entidad aseguradora, del comercializador, se une a un apoyo también del Estado, que considera que su misión es también enseñar de alguna forma al ciudadano las características y los elementos esenciales que tiene el ahorro. Y yo creo que este elemento es fundamental. Yo el ámbito de la educación financiera siempre lo veo en un ámbito de coaliciones. Nada se puede hacer de forma individual, todo se puede hacer de forma conjunta, de forma global. Y yo creo que en ese sentido la longevidad es una excelente idea. Vivimos más, vamos a necesitar más ahorro para vivir de acuerdo con unas condiciones y tenemos que ser conscientes de ello. Se puede empezar a ahorrar de manera temprana y resolver, ¿no?, las incertidumbres que genera la longevidad. Pero ese mensaje, vuelvo a decirlo, las entidades aseguradoras lo decimos todos los días, pero necesitamos también que en ese mensaje, que en esa concienciación nos acompañe también la administración, ¿no? Que pensemos, ¿no?, que el tema del ahorro no es, como se dice ahora, un ganar-ganar, y que toda actividad de concienciación que hagamos de forma conjunta va a redundar en beneficio del ciudadano, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría de alguna forma es aprender de lo que ya han hecho otros países, ¿no? Y enfrentar al ciudadano, ¿no?, como decía Fernando, a elementos que le ayuden a ser consciente, ¿no?, y a tomar también la responsabilidad de las decisiones de ahorro que toma. Fíjate, Mirenchu, con relación a esto que estás comentando, yo he revisado recientemente datos, ¿no?, del ahorro de los españoles, y lo que más llama la atención es que seguimos dedicando un ahorro importante a los inmuebles. El 80% aproximadamente, quizás en los últimos años un porcentaje un poquito más bajo, pero entre el 75 y el 80% de la población española, que se dice pronto, tienen propiedad al menos una vivienda, cerca del 80%. En Alemania ese porcentaje está en torno al 40%, o sea, la mitad de la población que en España. Sin embargo, en cuanto a productos financieros, el 60 y tantos % de la población alemana tiene productos financieros de ahorro a largo plazo. En España está en torno al 40%. Entonces ahí es donde estamos viendo ese desequilibrio que posiblemente responde a, bueno, pues, una situación histórica donde efectivamente se promovió más la inversión en el sector inmobiliario que la inversión en el sector financiero, ¿no?, en relación con lo que comentabas. Me ha gustado mucho también tu clarísima intervención acerca de cuáles son los criterios o las variables claves que configuran todo el marco de productos que comercializáis las aseguradoras con relación al ahorro: seguridad, liquidez y fiscalidad. Creo que es una buena estructura para poder un poco clasificarlos y analizarlos. Voy a pasar a preguntarle a Marco, profesor del Instituto de Empresa, por un tema también muy interesante y que ha estudiado en los últimos años.
y es la educación financiera que necesitan los emprendedores. En los tiempos que corren, más que nunca, el emprendimiento es fundamental para poder salir de estas crisis que estamos consecutivamente experimentando, ¿no? La del 2008, ahora con el COVID-19, etcétera. El emprendimiento es algo fundamental. Quería preguntarte, Marco, ¿los conocimientos financieros que necesitan los emprendedores son los mismos que la población en general o tienen necesidades diferentes y tienen los emprendedores españoles esos conocimientos financieros? Buenos días a todos y gracias por dejarme compartir esta mesa redonda en un día tan importante como el de hoy de la educación financiera. Entonces voy directo a intentar contestar a tu pregunta, Laura. Todos sabemos que para empezar a emprender un negocio, obviamente, hay que hacer proyecciones y hacer estimaciones de lo que son las varias necesidades de negocio, incluidas las necesidades financieras. Entonces parece obvio pensar que los conocimientos financieros son fundamentales durante el proceso de emprendimiento. Y además hay evidencia que no solamente al momento de crear una empresa son importantes los conocimientos financieros, sino también en su desarrollo. Hay evidencia que las empresas que sobreviven, las startups que sobreviven, son las que consiguen implementar sistemas de gestión en general, en particular de gestión financiera, formales y avanzados. Si no, no aguantan ese pasaje desde la primera fase a una fase de crecimiento y de desarrollo. Entonces, un poco con esta idea en la cabeza, hemos intentado desarrollar una encuesta para los emprendedores que exactamente intentaba medir si estos conocimientos avanzados estaban en poseso de los emprendedores. Entonces hemos desarrollado una encuesta que a partir de las famosas Big Three, las tres preguntas de las cuales habéis ya hablado sobre inflación, interés compuesto y diferencia entre valor nominal y valor real, hemos intentado expandir esa encuesta y añadir preguntas sobre conocimientos financieros contables un poco más avanzados, relacionados con el principio del devengo, con el utilizo de la deuda como forma de financiación y el concepto de inversión y depreciación, etc. Entonces hemos administrado esta encuesta a 3 países, España, Italia y el Reino Unido. ¿Y qué hemos encontrado respecto a los conocimientos de los emprendedores? La muestra era la muestra de pequeños emprendedores. No estamos hablando de los Steve Jobs o de los Bill Gates. Estamos hablando de pequeños emprendedores que tienen una tienda o algo un poquito más grande que una tienda, pero negocios relativamente medianos o pequeños o hasta micro. ¿Y qué hemos encontrado? Que el nivel de educación financiera básica, decimos la famosa Big Three, no es muy diferente del nivel de la población en general. No se encuentra una diferencia fundamental. Los emprendedores no saben más a nivel básico. ¿Okay? Y otra cosa sorprendente, por lo menos por mi parte, que hemos encontrado es que el ranking entre tres países, ¿okay? En términos de conocimiento básico, era el inverso de la población de los emprendedores respecto a lo que se encuentra en la población en general. Si miramos a las encuestas que se han hecho en la población en general, se encuentra que el nivel de conocimiento financiero es relativamente más alto en el Reino Unido y relativamente un poco más pequeño en Italia y en España. Lo que encontramos nosotros es exactamente al revés, que el conocimiento financiero de los emprendedores italiano en particular, pero también españoles, es significativamente más alto que es el de los pequeños emprendedores del Reino Unido. Una posible interpretación que hemos intentado dar es que para personas con altos conocimientos financieros hay más oportunidades de trabajar por cuenta ajenas en Inglaterra que en España o en Italia por el desarrollo que hay del mercado financiero y de las oportunidades de trabajos en instituciones financieras en Inglaterra respecto a Italia y España. Cuando después nos movemos al ámbito de los conocimientos financieros un poco más avanzado, ¿okay? Primero encontramos que son relativamente bajos. ¿Okay? No hay muchos emprendedores que contestan correctamente
a estas preguntas que hemos añadido de educación financiera avanzada, que, repito, se referían a conocimiento de la deuda como instrumento de financiación y sus peculiaridades, al principio del devengo, la diferencia entre flujo de caja, etc. Entonces, se nota que los conocimientos son bastante pocos y pocos emprendedores aciertan todas las preguntas. A lo mejor aciertan una, pero no aciertan toda, ¿okay? Entonces, no hay un gran nivel de educación financiera avanzada en los emprendedores, ¿okay? ¿Qué encontramos? Después hemos intentado ver cuál era la relación entre los niveles de conocimiento financiero y decimos alguna medida de éxito de la empresa, la sobrevivencia, si la empresa había conseguido pasar la fase de startup, ¿okay? Y también la poca información que teníamos sobre facturación, ¿okay? ¿Y qué encontramos? Que se asocia un conocimiento financiero más básico con una mayor sobrevivencia de la empresa. Entonces, en ese sentido, la educación financiera es buena, permite a la empresa de sobrevivir, ¿okay? Pero no hay correlación respecto a la conocimiento financiero avanzado y medidas de éxito, decimos, empresarial. Y esto es un poco sorprendente. Entonces, ¿cómo hemos un poco intentado interpretar estos resultados? ¿Okay? Lo que nos parece salir desde este conjunto de resultados es que, sobre todo en Italia y en España, hay una tendencia a manejar estos negocios pequeños o medianos, ¿okay? Con una actitud conservadora, una cierta aversión, ¿okay? Por ejemplo, al utilizo de la deuda. Se les pregunta cuál es el nivel optimal de deuda para un negocio. La mayoría de estos emprendedores pequeños y medianos te dirían 0, ¿okay? Y sabemos que desde un punto de vista teoría financiero, muy difícilmente 0 es el nivel de deuda óptimo para una empresa, ¿okay? Entonces hay una suerte de actitud conservadora y muy centrada en la caja, ¿okay? En la gestión a corto plazo del flujo de caja. Eso permite unas sobrevivencias de las empresas, pero quizás le limita en su capacidad de crecer y de llegar a ser verdaderos motores de conocimientos para la economía del país. Entonces hay una suerte de emprendimiento pequeño mediano que sobrevive con una cierta actitud conservadora, y eso va un poco en la línea de lo que decía Mirencho, ¿okay? O lo que dices tú del tema del inmobiliario respecto al financiero, que es una actitud un poco conservadora que limita quizás la capacidad de desarrollar empresas que llegan a ser éxitos internacionales, aparte de algunos casos famosos, ¿okay? Que limitan la capacidad de tener estos campeones internacionales como fruto del desarrollo de una empresa, de una pequeña startup a un grupo internacional. Esos son un poco los resultados de las investigaciones que hemos hecho con emprendedores. Muy interesante, Marco, y como para reflexionar sobre uno de los puntos en los que tenemos que efectivamente trabajar a futuro, ¿no? El potenciar un poco también esa menor aversión al riesgo por parte de los emprendedores españoles para que no tengan tanto miedo a endeudarse y puedan dar mayor dimensión, como indicabas, a sus negocios, ¿no? Para competir en el extranjero también. Para terminar el panel me voy a dirigir a Laura Duque por bajar ya a la tierra y concretar. Vosotros trabajáis desde una entidad de seguros, la Mutualidad de la Abogacía, tenéis muchísima experiencia del día a día con ahorradores. Tenéis también experiencia porque estáis desarrollando también proyectos de emprendimiento. Me gustaría que nos dijeras desde vuestra perspectiva cuáles son las lagunas, cuáles son los problemas que detectáis tanto en los mutualistas a la hora de gestionar sus ahorros como quizás también en los emprendedores. ¿Qué lagunas detectáis? ¿Qué ayuda hay que darles y qué estáis haciendo en ese sentido? Pues mira, Laura, partiendo de la base de que en la Mutualidad de la Abogacía los productos de seguros que diseñamos son todos productos muy sencillos, en los que, por supuesto, no entran dentro de la categoría regulatoria de productos complejos y además en ningún caso
pues el ahorrador, en caso de nuestros productos de seguros de ahorro, pues puede perder una parte de su prima, ni en el vencimiento ni en el rescate. Pero a pesar de ello, a pesar de la sencillez del diseño de los productos, es habitual que en el momento de la comercialización nuestros mutualistas nos pregunten por dos cuestiones que de alguna manera ya han sido mencionadas hoy. En primer lugar, por la liquidez o iliquidez del producto, porque efectivamente hay productos de seguros que no son líquidos y otros que sí. Adicionalmente, pues como a lo mejor todos vosotros sabréis, la Mutualidad de la Abogacía no solamente comercializa seguros para nuestros mutualistas profesionales del mundo del derecho y sus familiares, sino que además tenemos la posibilidad de ser la alternativa a la seguridad social, la alternativa al RETA para los abogados que ejerzan por cuenta propia. Y efectivamente, pues ese producto, igual que nuestra pensión de jubilación en el sistema público, pues es ilíquida, ese producto es ilíquido. Adicionalmente, pues el plan de previsión asegurado, que es el formato de seguro análogo a los planes de pensiones, pues también tiene un componente de iliquidez bastante relevante, aunque bueno, últimamente pues el legislador ha flexibilizado un poquito ese concepto. Pero la cuestión de la liquidez o iliquidez es una cuestión que además en el momento de la comercialización no es solamente que nos lo pregunten, sino que es nuestra obligación explicarlo con todo lujo de detalles. Y la otra cuestión que se pregunta mucho porque realmente no es sencilla y no entra dentro del concepto de complejidad regulatoria de los productos porque no tiene culpa el producto, es la fiscalidad. Nuestra ley del IRPF pues, tiene muchas acepciones con relación a cómo tributan los productos de seguro, tanto los productos de acumulación como las rentas, y tanto los productos con formato plan de previsión asegurado o plan de pensiones, en el caso de los planes y fondos de pensiones, como los productos de ahorro o acumulación. Y si además se trata de una mutualidad de previsión social, como es nuestro caso, pues las complejidades en términos de fiscalidad, pues es necesario que un cliente a la hora de tomar una decisión informada pues tenga muy clara cuál es la fiscalidad. Y estas son preguntas muy habituales en el momento de comercializar. Adicionalmente, hay una cuestión en la que nosotros insistimos mucho, no solamente en la información que proporcionamos a través de nuestra página web o a través de la web privada del mutualista o de nuestra app, sino también en las conversaciones de comercialización, que es utilizar un lenguaje que se entienda. En esto, pues yo creo que UNESPA ayuda muchísimo porque ha promovido iniciativas de lenguaje sencillo, porque el lenguaje de seguros, nuestro vocabulario en términos rigurosos, en términos estrictos, pues no es un vocabulario fácil. El siniestro, el rescate, la prima, no son conceptos que en el día a día pues están accesibles a un consumidor de nivel de la mitad para abajo. Entonces, solamente la utilización de un vocabulario que traduzca a un lenguaje corriente y mucho más llano esos términos técnicos que tiene nuestra legislación, pues ya es una cuestión que es muy relevante. Para ello, pues tenemos distintas iniciativas, desde una explicación muy sencilla de qué es este producto en lenguaje para todos, hasta, por ejemplo, pues el esfuerzo de ultratransparencia que hemos hecho al colgar en nuestra página web las fichas de gobernanza de todos nuestros productos, que están accesibles a cualquiera. Y por último, yo creo que hay un elemento diferencial que refleja también nuestra apuesta por tratar de que incluso a pesar de que, como decía Penélope al principio, pues nuestros clientes parece que están en la mitad alta de la población en cuanto a su cultura financiera, como entidad tenemos un compromiso intrínseco en nuestro ADN con su formación
especialmente en términos previsionales. Y eso nos llevó ya hace unos años a elaborar el que coloquialmente se ha llamado el sobre naranja, la información a nuestros clientes sobre su pensión esperada. Es verdad que necesitamos un desarrollo regulatorio por parte del legislador que nos diga exactamente cómo hay que hacerlo, porque aparte de una previsión general de que lo tendremos que hacer todas las entidades aseguradoras, no tenemos el desarrollo reglamentario que dice cómo hay que hacer aquello, con lo cual, pues bueno, el día que lo tengamos, pues nos adaptaremos y de momento, pues con nuestra mejor voluntad y la mayor ética, hemos hecho un cálculo de pensión esperada que otorgamos a todos nuestros clientes y que además se lo decimos 4 veces al año. Y además se lo decimos con una horquilla de intervalo de rentabilidad, porque como somos conscientes de que no tenemos la bola de cristal y que hay que ser tremendamente prudentes en este tipo de cuestiones, pues nosotros ofrecemos a nuestros clientes su pensión esperada de los ahorros que confían en la mutualidad de la abogacía para que sean capaces de tomar esas decisiones informadas y tomen las decisiones adicionales o no adicionales de ahorro que ellos estimen necesarias, porque son conscientes cada trimestre de que les decimos oye, tu pensión esperada en función de lo que tienes ahorrado en la mutualidad de la abogacía va a ser esta cantidad en estos 3 escenarios. Y si, bueno, pues cada uno que lea aquello muy importante, como dices, que tiene que hacer algo más. No, decía que muy importante Pues un poco, efectivamente, saber qué es lo que nos vamos a encontrar, porque para poder un poco gestionar, planificar financieramente, es verdad que es importante ser capaces de anticipar qué es lo que nos viene en el futuro, qué es lo que vamos a tener y por eso cómo lo tenemos que complementar. Me quedo también un poco con lo que has comentado, Laura, del tema fiscal, ¿no? De la complejidad fiscal que existe ahora mismo en multitud de productos financieros de ahorro y que quizás una reflexión también sería a futuro el tratar de armonizar un poco de una manera coherente esta fiscalidad, ¿no? Para todos los productos de ahorro que tienen el mismo objetivo. Vamos muy mal de tiempo, entonces nos quedan 2 paneles más. Así que en este segundo panel, que es sobre pues la educación financiera a lo largo de todas las etapas de la vida y el papel de las instituciones, os voy a pedir que seáis muy breves. Voy a empezar por Penélope, simplemente una pregunta muy específica que quiero que respondas en pocas palabras, pero sí me llama la atención, habéis dicho o nos has comentado que no habéis detectado diferencias en cuanto a educación financiera con respecto a la edad, pero sin embargo has dado un dato muy interesante. Habéis detectado que la experiencia importa y la experiencia realmente también debe tener algo que ver con la edad, ¿no? Sí, la respuesta es sí. Nosotros el estudio lo hacemos para una muestra determinada, no para la población general. Entonces nosotros contrastamos esa muestra especial, la proyectamos con datos del Banco de España, con la educación financiera de la edad que corresponde, del nivel educativo que corresponde. Y lo que vemos es que nuestra muestra, la muestra que viene de la mutualidad, es incluso más rica, más alta incluso, que la que corresponde a ese nivel educativo. Entonces estamos hablando de una cosa muy particular. Entonces en esa muestra la edad influye, pues no nos sale. Como dijo el profesor Trompeta, a mí me sale una cosa que no le sale a los otros y a los otros les sale una cosa que no me sale a mí. Es lo mismo, a nosotros no nos sale la edad. En efecto, la experiencia es lo que marca una diferencia significativa. Y sí que es cierto que la horquilla de edad más alta, al tener más experiencia, la inversión es diferente. De hecho, son más amantes al riesgo. Entonces, la no información, la menos información, no puedo decirlo porque no tengo ese resultado. Lo que sí que tengo es la menos experiencia en el intervalo de más jóvenes hace que haya una mayor aversión al riesgo. Y eso hace que entonces se tomen decisiones de una determinada manera. Y en la horquilla de personas más mayores hay más experiencia y son más amantes al riesgo.
Es interesante esa conclusión, porque quizás lo que están mostrando los estudios, que sí relacionan la edad con los conocimientos financieros, quizás hay una variable que esté mediando por medio, que sea precisamente la experiencia. Quería preguntarle a Fernando, porque estás en una posición privilegiada como director del Departamento de Conducta de Mercado y, por tanto, con potestad sobre lo que las entidades financieras desarrollan o cómo lo desarrollan, y también como director del Departamento de Reclamaciones, ¿no? Ves un poco las dos caras de la moneda. Quería preguntarte ¿qué se está haciendo desde instituciones como el Banco de España o desde el sector financiero en general? ¿Qué papel está jugando el Banco de España, que tiene acceso a ambas caras, para tratar de que los ciudadanos estén cada vez más capacitados financieramente en todas las etapas de su vida? Sí, la pregunta es muy interesante porque efectivamente, como dices, estamos en presencia de dos caras de la misma moneda. Ya lo adelantaba antes, ¿no? Que bueno, nuestra línea de trabajo va por la educación financiera, por la información al público, pero también por la regulación y la supervisión. Es decir, que de alguna forma abordamos la oferta y la demanda de servicios financieros. Desde el punto de vista de la demanda de los consumidores, especialmente de los pequeños empresarios, de los autónomos, bueno, nuestros esfuerzos se canalizan a través de un plan de educación financiera, muchos de vosotros lo conocéis, es un plan que tiene ya 12 años de vida y bueno, pues una de sus manifestaciones es el Día de la Educación Financiera que celebramos hoy y que, bueno, como os decía también al principio, tiene por finalidad básica concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de llevar adelante una gestión responsable de sus, en fin, de sus economías domésticas, de las economías de sus pequeños negocios o de sus actividades profesionales, ¿no? Esto es un tema crucial para nuestras dos instituciones, para el Banco y para la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como promotores de ese plan en el cual pues hay una serie de colaboradores del sector público y privado en línea con las recomendaciones que hace principalmente la OCDE al respecto. Pero, por el otro lado, por el lado de la oferta de productos financieros, pues bueno, lo que estamos es en una labor fundamental de regulación y de supervisión de la conducta de las entidades. Es decir, exigimos endeudamiento responsable a los ciudadanos, pero exigimos también concesión responsable de crédito por parte de las entidades, ¿no? En este sentido, los desarrollos regulatorios más recientes en el ámbito del crédito al consumo, del crédito hipotecario, de las tarjetas revolving, están incidiendo precisamente en la necesidad de que las entidades, en este caso las bancarias, pero esto es aplicable también a los operadores del mercado de valores o a los fondos de inversión, bueno, en que las entidades cada vez más analicen la adecuación de los productos a sus clientes, hagan un análisis de la solvencia de los clientes y hagan también, en los casos del crédito en concreto, un análisis sobre las posibilidades que tiene ese cliente de aguantar el servicio del crédito a lo largo de toda su vida. Esto es algo que constituye una prioridad para el Banco de España como regulador, pero especialmente como supervisor, ¿no? que de alguna forma es nuestro papel principal. Como sabéis, somos reguladores solo de una manera derivada en la medida en que las leyes y los reglamentos nos permiten realizar circulares o nuestras normativas, pero sí, lo que sí somos es fundamentalmente supervisores y en este sentido la incidencia que está teniendo la supervisión de conducta hoy en día es creciente. Esto nos ha obligado, por desgracia, a abrir actuaciones supervisoras en el ámbito del crédito hipotecario e incluso en algunos casos está en el Boletín Oficial del Estado a sancionar a entidades por comportamientos no acordes con la normativa, pero insisto que lo que quiero transmitir hoy es que se comprenda la aproximación que hace el Banco de España a la educación financiera es global, es decir, analizamos la educación financiera, pero también estamos muy interesados y muy preocupados, tenemos el foco puesto en la transparencia de la relación de los bancos con sus clientes y en la adecuación de los productos financieros que se venden a estos. Muy importante. Muchas gracias, Fernando. Mirenchu, ¿qué estáis haciendo vosotros desde
la principal asociación del sector asegurador. ¿Qué medidas estáis desarrollando o qué acciones estáis desarrollando para tratar de incrementar la capacitación financiera de los ciudadanos? Pues desde UNESPA lo primero que hicimos fue sumarnos, ¿no?, a la iniciativa promovida por Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros. Somos miembros de esa red y compartimos todos los criterios, ¿no?, que han sido expresados por Fernando, y decidimos poner nuestro granito de arena con un proyecto que a mí me encanta, que se llama Estamos Seguros, y que tiene, pues por decirlo así, múltiples usuarios. Por un lado, nos centramos en los jóvenes, tenemos un programa de formación en colegios que se llama El Riesgo y Yo, para que se aproximen a esa dimensión los estudiantes, y bueno, jugamos con la colaboración de nuestras entidades, ¿no?, que nos prestan, nunca mejor dicho, colaboradores para poder dar esa formación. Nos dirigimos también a públicos específicos y este año, ¿no?, en el ámbito de la educación financiera vamos a presentar una iniciativa dirigida a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y por eso me ha gustado también la intervención de Marco, donde intentamos ponerles de manifiesto los distintos riesgos a los que se enfrenta una pequeña mediana empresa, consejos, ¿no?, de prevención, y luego, bueno, como último elemento, ¿no?, que puede aportarles de seguridad el seguro. Y luego, como comentaba Laura, tenemos también una misión por hacernos entender mejor, y ese es un reto fundamental, ¿no? Tenemos un apartado que se llama Seguro de Entendernos, donde intentamos, ¿no?, pues, traducir a un español conocido por todos los mortales algunos de los términos, ¿no?, que se utilizan en el seguro y que muchos de ellos vienen de nuestra propia normativa. Aquí voy a celebrar los 40 años que cumplirá el jueves nuestra ley de contrato de seguros, pero que a veces emplea unos términos, ¿no?, que no nos hace fácil, ¿no?, acercar nuestra realidad al usuario final, ¿no? Tenemos también un apartado donde intentamos explicar las coberturas, ¿no?, más usuales de los riesgos más comunes, desde el seguro del automóvil al de enfermedad, al multirriesgo hogar o el de asistencia en viaje. Y por último tenemos otro apartado que a mí me gusta mucho también, que se llama Ahorrar da mucha vida, que parte de una premisa que es cierta, que la esperanza de vida del ahorrador es mayor que el que no ahorra, y que intenta, ¿no?, guiarle, ¿no?, al cliente según las necesidades que tenga, según quiera o no liquidez, según tenga aversión o no al riesgo, sobre los productos que mejor se ajustarían a su perfil de riesgo. Yo coincido totalmente con Fernando, yo creo que tenemos aquí un tridente, ¿no?, que es claridad y sencillez, que es educación y que es también información, ¿no? Sin educación no se puede entender la información, pero con cultura y sin información, pues a lo mejor te faltan elementos necesarios para una compra no responsable de productos. Muchas gracias, Mirenchu. Muy interesantes todas las iniciativas. Especialmente me gusta también la de las pymes, ¿no? Creo que a veces es un sector olvidado y necesitan también ese apoyo con educación financiera. Marco, desde el punto de vista de una institución educativa, tú has sido además vicedecano de investigación del Instituto de Empresa hasta hace nada, hasta el año 2019. ¿Cómo podemos abordar la educación financiera? ¿En qué etapas crees que habría que introducir la educación financiera y cómo podemos abordar la educación financiera a lo largo de todas las etapas de la vida? No, Yo no creo, te... sí. Primero yo creo que hay que empezar a abordar el tema de la educación financiera bastante antes del ámbito educativo donde trabajo yo. Yo creo que mucho antes que en la universidad. Yo creo que la pregunta no es si tenemos que insertar la educación financiera en los colegios, simplemente cómo. ¿Okay? No es si. Y la iniciativa ya están ahí y se está intentando hacer. Obviamente no es fácil porque decimos los programas ya están llenos y no es fácil decidir qué hay
sí, cómo hay que quitar cosas. ¿Okay? Una pequeña premisa. Yo creo que la importancia de la educación financiera no es solamente por el tema de, seguramente por el ahorro personal, etcétera, pero también yo creo que es parte de una educación a la ciudadanía. Yo creo que hay muchísimas debates, ¿okay? Políticos que no se pueden entender si no tienes algún tipo de conocimiento financiero. Entonces, esto también me hace decir que es muy importante que esto se haga en etapas iniciales, tempranas de la educación. ¿Okay? Y cómo, aquí hay un problema, entonces, ¿cómo y quién? ¿Okay? Esto es una tarea que tenemos que dar a los profesores que están enseñando otras cosas, o tenemos que pensar en intervenciones específicas. La evidencia que tenemos es que en general los profesores de colegios, ¿okay? no se sienten preparados para añadir esto a sus tareas educativas. ¿Okay? Entonces, o pensamos en un programa de formación de los profesores antes de pedirle que inserten conceptos financieros dentro de su docencia normal, o tenemos que pensar en intervenciones específicas en módulos de educación financieras que no sean a cargo de los profesores, porque los mismos profesores son parte de esa población general que hemos visto antes. No tienen gran conocimiento financiero. Los mismos profesores son los primeros que pueden necesitar los conocimientos financieros. Entonces, creo que es muy complicado pensar que la tarea de la educación financiera se pueda añadir a las tareas que ya tienen los profesores de otras materias. Eso no impide, de todas formas, de insertar conceptos de educación financiera dentro de otras materias que son muy cercanas, como por ejemplo todas las que se refieren a cálculo matemáticos o cuantitativo. ¿Okay? Ahí es quizá más fácil insertar, hacer aplicaciones relacionadas con el mundo financiero y no solo con otros mundos, como puede ser la física, y etcétera. Y con respecto a la etapa donde yo, en particular, y Penélope, estamos involucrados, cada día más se están desarrollando cursos de lo que en inglés se llamaría personal finance, ¿okay? o finanzas personales. ¿Okay? Al lado de la finanza corporativa puede existir estos cursos que intentan juntar en un único curso conocimientos transversales financieros, ¿okay? Indirizados a las decisiones financieras de los individuos o de los núcleos familiares. Eso yo creo que es un desarrollo muy interesante, con mucho potencial. Muchas gracias, Marco. Daros un dato a todos. El informe PISA que conocéis, pues los datos del informe PISA de 2012, 2015, 2018 analizan las competencias financieras en edades de cuarto de la ESO, y los datos indican que en España estamos por debajo de la media de la OCDE. Entonces, efectivamente, tenemos un reto pendiente, ¿no? a la hora del desarrollo de competencias financieras y educación financiera en edades tempranas, lo que conllevará además un cambio de cultura y promover la cultura del ahorro desde el inicio del desarrollo de la personalidad. Finalmente, voy a ya enlazar con el siguiente bloque y empiezo por ti, Laura. Laura Duque. Te junto en los dos bloques porque, como sabemos que vamos muy mal de tiempo, quiero llegar al final. Entonces, te quería preguntar un poco por el papel que estáis jugando, que nos lo has contado un poco antes, ¿no? Con vuestros mutualistas, pero en concreto por el tema de la tecnología. El último bloque de preguntas tiene que ver con los retos y oportunidades de la tecnología en la educación financiera. ¿Cómo estáis usando la tecnología para llegar a los mutualistas? ¿Qué acogida está teniendo la tecnología? ¿Encontráis ahí diferencias a lo largo de las etapas de la vida o en las distintas edades de los mutualistas en esta acogida de la tecnología? Cuéntanos un poco. Pues mira, Laura, una de las cuestiones que nosotros empezamos a desarrollar para facilitar que nuestros clientes entiendan todavía mucho mejor qué es lo que pasa con su ahorro fue
que pudieran consultar, y lo pueden hacer online tanto con la web privada como con la app, todos los movimientos de lo que sucede en su seguro. Entonces pueden consultar entre un rango de fechas cada vez que nosotros acreditamos rentabilidad, cada vez que nosotros deducimos coste de riesgo o deducimos gastos, si hacen un rescate parcial, cualquiera de los movimientos que suceden en el producto que tienen contratado, ellos lo pueden ver. Y así pueden ver perfectamente cómo va evolucionando el saldo, la cantidad acumulada que tienen en su producto. Y creemos que esto, junto con lo que comentaba antes del sobre naranja, que por supuesto también le pueden consultar en la web privada y en la app, pues les ayuda a comprender mejor lo que ya tienen contratado. ¿Qué pasa con lo que no tienen contratado, pero a lo mejor podría atender a alguna de sus necesidades? Pues otra de las cuestiones que estamos abordando es a través de redes sociales y a través de la web, es incorporar vídeos de mutualistas hacia mutualistas, explicando el producto con un lenguaje perfectamente llano, porque lo explica no una persona con un guión que le hemos hecho en mutualidad, que puede ser un actor o que somos alguno de nosotros, sino de mutualista a mutualista, para que se entienda con un lenguaje tan accesible y tan comprensible como sea posible. También otra de las cuestiones para las que nos servimos de la tecnología es incorporar en la web privada la posibilidad de hacer simulaciones. Antes de contratar, que un cliente pueda jugar a ver, y si pongo no sé cuánto, ¿qué va a pasar en mi horizonte temporal? O si pongo una cantidad fija en este momento, ¿qué va a pasar en ese horizonte temporal? Y con todas estas acciones, pues intentamos acercarnos. Tenemos también una estrategia de acercarnos a través de las redes sociales. Es verdad que en la población en general no es el mismo uso de redes sociales en todos los rangos de edad, pero sí que nos acerca a esa población de la que antes decía Marco, por ejemplo, que bueno, pues en las edades más jóvenes hay algunos estudios que dicen que la educación, el nivel de educación financiera, pues todavía tiene más recorrido, para decirlo de una forma positiva, pues sí que es un canal óptimo para acercarnos a ese rango de edad. Y en ese rango de edad, pues trasladar mensajes en un lenguaje, además, dirigido especialmente a ese tipo de público. Entonces, con estas actuaciones, pues tratamos de utilizar la tecnología de manera que la pongamos al servicio del mutualista, para que podamos llegar a él, y si tiene interés pueda adquirir toda la información que quiera, independientemente de que, por supuesto, siempre puede preguntar directamente y también se le atenderá. Pero con esa característica que tenemos en la sociedad actual de yo intento buscar información por mi cuenta y luego ya preguntaré, pero primero me voy informando yo, pues tratamos de poner a disposición por medios digitales toda la información posible para que tengamos potenciales personas que se quieran interesar, que tengan a su disposición todo lo que necesiten. Muchas gracias, Laura, por esta transparencia que nos estás indicando que tenéis continuamente con todos vuestros productos. Voy a dirigirme ahora a Fernando Tejada, porque además Fernando tiene un evento precisamente después del nuestro, con lo cual nos va a tener que dejar incluso antes de que acabemos, puesto que están organizando junto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores los actos conmemorativos del Día de la Educación Financiera. Y por tanto, te voy a preguntar, Fernando, y una vez que me respondas, siéntete libre para en cualquier momento pues poder abandonar el panel, que lo comprendemos perfectamente. Quería preguntarte por el tema de todas estas nuevas tecnologías, y los nuevos desarrollos están dando lugar a pues, plataformas colaborativas, ¿no? Igual que tenemos Airbnb para los inmuebles, alquiler y pisos, también han salido multitud de plataformas colaborativas en el tema de préstamos, en el tema de crowdfunding, etcétera, ¿no? ¿Cómo esto puede afectar, por un lado, en el entorno financiero
y quizás a la protección, ¿no?, de los inversores que tienen acceso a estas plataformas, a lo mejor sin demasiado control o supervisión de riesgos, ¿no? Y por otro lado, también te quería preguntar por cómo podemos usar la tecnología para capacitar financieramente a los ciudadanos. De hecho, nos están preguntando a través del chat, nos están preguntando sobre qué plataformas y herramientas online de educación financiera tienen a disposición hoy en día los ciudadanos. No sé si brevemente puedes comentar ambas cosas. Sí, muy brevemente, porque como decías, Laura, me tengo que meter en el tribunal de la final del concurso de conocimiento financiero de los colegios que han participado en el concurso, ¿no? Y es ahora a las 11. Y bueno, va un poco en la línea de lo que hablábamos antes, ¿no? La necesidad de fomentar desde edades tempranas los conocimientos financieros. Pues bueno, un buen ejemplo es este concurso de conocimientos financieros. La digitalización nos abre muchas ventanas de oportunidades para la educación financiera, sin ninguna duda. Bueno, a los participantes en este debate que tengan interés, pues pueden consultar nuestra web finanzasparatodos.es, pueden consultar el portal del cliente bancario, en el web del Banco de España, pueden consultar el área de la inversión de la CNMV, donde hay recursos de todo tipo para ayudarles con la gestión de sus finanzas personales, sin duda. Pero también, efectivamente, la digitalización está suponiendo pues una eclosión de nuevos productos, de nuevos sistemas de contratación, de plataformas para negociar. En este tipo de cosas, nuestro interés está puesto, digamos, más que en las ventajas, en los inconvenientes. Es decir, desde los supervisores lo que estamos es llamando la atención sobre los riesgos que encierra la digitalización, y en este sentido, pues bueno, hay riesgos de tipo informático. Bueno, todos conocemos cómo están creciendo los casos de fraude a través de plataformas digitales. También nos preocupa mucho, y estamos haciendo un esfuerzo importante en mentalizar a los ciudadanos sobre el riesgo de sobreconfianza en el uso de las plataformas digitales, en el sentido de que pues muchas veces los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿no? Y en ocasiones aprendemos a manejar una determinada app o aprendemos a contratar a través de una plataforma digital porque es muy amable, porque es muy sencilla, porque es muy atractiva, y sin embargo perdemos el foco fundamental sobre lo que estamos haciendo, que es una operación financiera que hay detrás, ¿no? Y a lo mejor no prestamos atención a la información precontractual de un crédito al consumo, pues porque estamos con nuestra atención puesta en la app, en el botón que tenemos que tocar o en el OK que tenemos que dar, ¿no? Esto nos preocupa mucho. Nos preocupa también, y estamos llamando mucho la atención en este sentido, tanto a la oferta como a la demanda a la que me refería antes, el riesgo de exclusión financiera que tiene la digitalización, ¿no? Esto es un riesgo de exclusión financiera que tiene un componente social, sin ninguna duda. Pues hay personas que tienen menos capacidad de acceso a herramientas informáticas, ¿no? Esto es una obviedad, y además luego hay personas también que tienen un riesgo de exclusión porque tienen menos habilidad digital, no cabe duda. Y además la habilidad digital muchas veces no es que no se tenga, es que se puede tener y perder, ¿no? Esto es algo que tenemos que ser conscientes, ¿no? Muchas veces las personas mayores decimos que no están preparados porque no tienen conocimientos digitales para afrontar la contratación digital de productos financieros, y lo que ocurre es que los pueden tener y los van a perder, ¿no? Pues porque se pierde vista, se pierde rapidez mental, se pierde agilidad en todos los sentidos. Esto lo tenemos que tener en cuenta y constituye una preocupación nuestra. Y luego, evidentemente, todo esto lo tenemos que abordar, como decía, desde la doble faceta de nuevo de la oferta y la demanda. Es decir, tenemos, y lo estamos haciendo, que desarrollar herramientas para informar y para facilitar la transición digital de los ciudadanos, pero al mismo tiempo tenemos que ser, y estamos siéndolo también, muy rigurosos con los proveedores de servicios financieros y de pago para que los productos, las aplicaciones, las interfaces de los diferentes apps, etcétera, que puedan utilizar sean, por supuesto, amables, por supuesto, fáciles de
utilizar, pero que bueno, pongan el acento sobre los aspectos más importantes de la contratación de esos servicios o del onboarding digital en los casos en los que se abren cuentas corrientes por medios telemáticos, ¿no? En general, insisto que de nuevo seguimos una aproximación de este doble enfoque de oferta y demanda que llevamos siempre de la mano, poniendo el acento sobre todo en los riesgos implícitos en la contratación digital. Muchas gracias, Fernando. Unos datos también para todos. Revisé hace unos días la encuesta general de medios. Es interesante saber que si bien más del 90%, creo que es el 98%, un porcentaje muy alto de la población española tiene acceso a Internet, sin embargo, solo alrededor del 60% tiene ordenador y un 30%, alrededor del 30% tiene tablet, con lo cual es cierto que todavía tenemos esa brecha de digitalización. Tenemos acceso a Internet, pero lo usamos con el móvil realmente. No tenemos ordenador todavía en los hogares o tablet, ¿no? Lo cual es importante tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar programas también de educación financiera basados en la tecnología. Quería pasar a preguntarle a Mirentxu. El sector, como bien decías, la ley del sector asegurador cumple 40 años. ¿Cómo se lleva una ley que cumple 40 años con los desarrollos tecnológicos? ¿Qué retos tenéis por delante con respecto a la tecnología y en concreto enfocados a la educación financiera? ¿Y cómo se adapta esa ley a estos retos? No te oímos, Mirentxu, el micrófono. Gracias, Laura. Yo creo que la mejor forma, ¿no?, de celebrar esa ley es poniendo encima de la mesa, ¿no?, los retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Como comentábamos al principio, yo creo que muchos de los pasos que tenemos que dar no podemos hacerlos solo. Es decir, el sector puede hacer mucho en el ámbito digital y, como comenta Laura, lo está haciendo con todo lo que es la comunicación con su cliente. Somos conscientes también de las ventajas que puede aportar el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, pero tenemos una ley que es del siglo pasado y en estos últimos años yo creo que ha pasado más cosas, ¿no?, que en los últimos 40 años de vigencia de nuestra ley de contrato de seguro. Y en ese sentido, nosotros lo que demandamos también es que se haga un análisis, ¿no?, para validar si nuestra ley es digitalmente sostenible. Y en ese sentido hacer las adaptaciones que sean necesarias para ayudar de alguna forma a ese cambio que ya está aquí, porque el ciudadano lo que pretende, ¿no?, muchas veces con la información que sea necesaria, pero contratar de una forma más ágil, ¿no? Y yo creo que el COVID también, en la situación que estamos viviendo, ¿no?, en estos últimos meses, ha acelerado muchísimo las cosas. Yo creo que teníamos un mundo, ¿no?, a principios de este año y tenemos un mundo distinto en este momento donde lo digital está más presente y muchos de esos elementos se van a quedar. Entonces, yo sencillamente, pues nosotros seguimos teniendo una ley donde el centro de la comunicación con el cliente sigue siendo el domicilio físico y en este momento pues es tu dirección de correo o tu teléfono móvil el elemento de contacto más directo que tienes, o que la claridad te la liga a firmar determinadas cláusulas del contrato. Y nosotros pensamos que más que esas firmas, ¿no?, que muchas veces también para un producto que se vende en formato digital genera una especie de extenuación en ir pasando por pantallas, pues a lo mejor un viaje hacia la sencillez es más fácil, ¿no? Y por eso también, bueno, pues esa demanda que hacemos de un lenguaje más sencillo nos gustaría también que se integrara en la ley de contrato, ¿no? Yo creo que tenemos una buena ley, de hecho que en la actualidad una ley cumpla 40 años, pues dice mucho de ella, ¿no? Pero que si queremos que vivan otros 40 años más, yo creo que hay que expurgarla, ¿no?, de ciertos formalismos e incorporar todos aquellos elementos que requiere, ¿no?, el asegurado para estar protegido y que ayuden de alguna forma, ¿no?, a ese cambio hacia una sociedad necesariamente más digital, pero con elevados grados, ¿no?, de protección. Pues ahí queda esa demanda. Esperemos que la atiendan en breve. Marco, ¿qué oportunidades está generando el desarrollo de nuevas tecnologías en el sector de emprendimiento
y con relación a la educación financiera? Yo creo que aquí hay dos tendencias. ¿Okay? Da una parte de la tendencia a la necesidad, a la difusión de conocimiento financiero. Por otro lado, hay una necesidad, una tendencia a simplificar la gestión financiera de un negocio. ¿Okay? Yo creo que estas dos tendencias de alguna forma crean un área donde se interseccionan, crean un área de grandísimas oportunidades para la nueva tecnología, tanto de instrumentos de educación financiera como instrumentos de gestión financiera. Entonces hay todo un mundo que se está desarrollando relacionado con el mundo de las apps o de las herramientas en la nube o vía web, donde estas dos tendencias se fusionan. Ahora es mucho más sencillo o teóricamente mucho más sencillo gestionar un pequeño negocio a través de una tablet o hasta en algunos casos, lo he visto yo, a través de un smartphone, ¿okay? Porque se están desarrollando toda una serie de herramientas, apps que ayudan en este sentido, y por otro lado hay todo el mundo de las apps que quieren transmitir conocimiento financiero. Ahí hay como esta área donde se encuentran estas dos tendencias está llena de oportunidades. Obviamente se han mencionado los portales, donde hay muchísimo material disponibles en la red para cualquier tipo de exigencia de desarrollo de tu conocimiento financiero o de ayuda a tomar determinadas decisiones financieras, pero también todo el mundo de la gamification, como se llama en inglés, en general de todo, se está apropiando también del tema de la educación financiera. Creo que justo hoy se lanza un nuevo juego creado por Edufinet, otro network relacionado con la educación financiera, basado en ambiente tanto Apple como Android, que es otro ejemplo, ¿okay? de estas nuevas tecnologías que se están utilizando para llegar a diferentes segmentos de la población, y en particular en el caso de las apps, de los videojuegos, a los más jóvenes. Entonces es un área de oportunidades tanto para incrementar el nivel de educación financiera o el nivel de ayuda que se puede dar a empresas en términos de gestión financiera, y también una oportunidad de emprendimiento porque hay un negocio, hay un área de negocio que se está generando ahí, donde startups pueden encontrar una posibilidad de vender estos servicios a través de esta nueva tecnología. Muchas gracias, Marco. Ya por terminar el debate, porque estamos justo en tiempo, Penélope, desde tu perspectiva, ¿cómo entiendes que se puede aplicar la tecnología para fomentar la educación financiera o la cultura financiera, o para ayudar a los inversores de alguna manera a tomar decisiones en este ámbito? Bien, para no repetir, porque ya creo que se han dicho muchas cosas sobre esto, creo que hay un punto fundamental que antes se ha hablado Tejeda, que es al hacer conscientes a cada uno de nosotros de lo que estamos haciendo, y en particular de lo que es la inversión. Entonces, muchas de las cosas que se han dicho son cosas que ya sabemos desde la economía del comportamiento, la economía experimental, en cómo desarrollar estos empujoncitos, estos nudges que se llaman, para fomentar la comunicación y la utilización de la información adecuada para cada usuario. La tecnología es una forma de hacerlo, pero también quiero decir que hay que tener muchísimo cuidado en cómo se implementa, porque la palabra adecuada para un sector puede ser perjudicial para otro sector. Entonces, por ejemplo, orientamos a jóvenes y eso puede ser que las personas mayores tengan un efecto negativo, incluso pernicioso. Entonces, la tecnología es una forma fantástica de llegar que no se para. Esto ya no existe, esto no vamos a volver hacia atrás, esto ya está aquí. La cuestión es cómo hacemos que sea universal. Y la universalidad de la aplicación hay que tener mucho cuidado, porque puede tener efectos peligrosos para los sectores si no lo hacemos de forma adecuada. El sobre naranja, la utilización de un lenguaje sencillo, el que la aplicación sea sencilla, todo eso
facilita. Pero si es muy fácil, las personas, lo digo porque hemos hecho trabajos para la Comisión Europea específicos de esto, pues puede tener un efecto que a las personas mayores le dé una sensación de inseguridad y lo que haga es retraerlos. Entonces, seamos conscientes del reto que hay, que nos facilita, pero que tengamos rigor en la ejecución para saber los pros y los contras en la utilización. La tecnología es nuestra base, sobre todo porque no tenemos capacidad de decir que no a la tecnología. Es un hecho. Entonces hay que saber utilizar esta herramienta de una manera pues, rigurosa y adecuada para que sea universal. Eso es lo que yo creo. Pues muchas gracias, Penélope. Yo creo que con esas últimas palabras de Penélope nos podemos quedar, ¿no? La tecnología está ahí, ha llegado para quedarse, pero tenemos que saber también emplearla y adaptarla a los diferentes perfiles de consumidores, de ciudadanos, de ahorradores que tenemos en la población. Muchísimas gracias a todos. Estoy mirando el chat. Veo que no hay muchas más preguntas. Hemos respondido ya a la de la plataforma. Muchísimas gracias a todos. Mirenchu, Laura, Penélope, Marco y Fernando, que ya nos ha tenido que abandonar por los actos. Espero que haya sido de interés para todos los participantes este acto y que hayamos contribuido a divulgar un poco esa conciencia de la que hablaba Fernando, necesaria, esa conciencia necesaria sobre la planificación financiera futuro y sobre el ahorro. Veo que está José María Palomares conectado. José María, no sé si quieres darnos un último adiós a todos. Te paso la palabra. Gracias, Laura. Lo del último adiós ha sonado un poquito de aquella manera. No. Solo quería agradecer a los ponentes el excelente trabajo que han desarrollado. Yo tengo cientos de notas, creo que ha sido muy inspirador, así que nada, de nuevo muchas gracias por vuestra generosidad, compartiendo hoy vuestro conocimiento, vuestra experiencia y vuestro tiempo con nosotros, y a todas las personas que nos han seguido, pues también muchas gracias por acompañarnos. Y a ti, Laura, pues fantástico trabajo, como siempre, un placer, como siempre, de nuevo, trabajar contigo. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto para todos. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buen día.